Cuando el pastor me invitó a predicar, solo me acordé de la palabra en Jeremías, que el Señor le decía a Jeremías, a todo lo que te envíe irás. Entonces yo dije, sí, vamos a predicar entonces. Quiero que por favor me acompañe a Marcos capítulo 4, versículo del 1 al 9. ¿Lo tenemos? Marcos capítulo 4, del 1 al 9. Leemos. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, que oigan. Amén. Aquí vamos a hablar de una parábola. El Señor Jesús empieza a hablarles a las personas por parábolas. Los discípulos que acababan de ser elegidos no conocían por qué el Señor hablaba en parábolas. Cada parábola es una ilustración de una historia, ¿verdad? Fácil de entender a simple vista, pero esta parábola lleva un mensaje espiritual oculto. Y es ese mensaje espiritual del que nosotros vamos a hablar. Antes pues les quiero comentar un poco de mí. Yo, tengo 28 años. Tengo 9 años de haber aceptado a Jesús como mi Salvador y fue la mejor decisión que he tomado. Tengo 9 años de estar siempre en su presencia. Tengo 9 años de estar creciendo en Él. Cuando tomé la decisión de venir a casa de mi gloria porque yo necesitaba moverme, el Señor me había hecho sentir que tenía que moverme, tenía que seguir creciendo. Vine acá invitada y yo le preguntaba, Señor, ¿es aquí que quieres que yo esté? Vine un miércoles a un servicio y el Señor me respondió que era aquí. Y yo actué inmediatamente porque el Señor ya había hablado. Y ese mismo miércoles me inscribí en mis primeros pasos. Primer día. Ese mismo miércoles me invitaron a ser servidora. El primer día. Y yo decía, ¿cómo estoy haciendo todo esto tan rápido? Pero estaba decidida que yo quería más de Dios y que aquí era el lugar. Yo venía de otra iglesia donde yo era líder, donde yo había pasado una escuela de liderazgo. Y yo sabía que hay siempre en las iglesias procesos y uno debe de sujetarse a los procesos. Uno debe también cultivar espíritu enseñable. Y yo dije, yo me voy a ingresar a esta escalera de crecimiento y yo voy a iniciar desde cero porque yo necesito aprender más de Dios. Y aprendí más. Aunque yo era líder, yo vine y aprendí muchísimo en mis primeros pasos. Aprendí muchísimo en la escuela de liderazgo. Uno debe de cultivar un espíritu enseñable. Entonces, cuando yo estaba en mis primeros pasos, pues seguí, ¿verdad? Pasé un proceso de una enfermedad. Tuve que ser ingresada a cirugía. Entonces, tuve que parar mis primeros pasos porque no podía movilizarme por más de un mes. Luego volví a reiniciar porque yo estaba clara que aquí era mi hogar. Aquí iba a ser alimentada. Luego pasé por la escuela de líderes y yo tenía en mi corazón en ese momento de que mi casa tenía que ser de bendición también. Y abrimos con mi mamá un círculo de amistad en nuestra casa. Y eso ha sido, miren muchachos, todos, señores, ha sido la mejor decisión. Yo les motivo a todos ustedes que abran las puertas de su casa. Abran las puertas de su casa. Yo he conocido maravillosas personas en ese lugar. He hecho amigos. He visto cómo Dios los ha ayudado, cómo Dios los ha hecho crecer, cómo han aceptado al Señor en ese círculo, cómo han aceptado al Señor en esta iglesia. Se han bautizado, están en mis primeros pasos, están sirviendo.
Es una bendición rodearte de tantas personas y saber que vos estás ayudando a la obra del Señor. Vamos entonces a entrar en la parábola. Por favor, acompáñeme a Marcos 4, versículo 15. Esta parábola habla de 4 escenarios. Estos 4 escenarios son las reacciones del ser humano al recibir la palabra de Dios. He titulado a este tema, la palabra de Dios en el corazón del hombre. La palabra de Dios en el corazón del hombre. La palabra de Dios es esa semilla que ha sido sembrada. Y eso lo vemos en Marcos 4, versículo 14, dice, el sembrador es el que siembra la palabra. La palabra es la semilla. Entonces, estas 4 reacciones son las reacciones del ser humano cuando recibe esa palabra de Dios. Y la primera es el camino. Marcos 4:15 es Jesús revelando el significado de la parábola y nos dice, estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. La palabra dice, enseguida viene Satanás. Satanás no está perdiendo el tiempo. Cuando usted recibe una palabra de Dios, Satanás actúa inmediatamente, al instante. Él está en sus marcas, listo, fuera. Él está al instante para robarle esa palabra que le dice que usted es salvo. Esa palabra que le dice que el bien y la misericordia le acompañan. Esa palabra que le dice que usted todo lo puede en Cristo, que lo fortalece. Esa palabra que le dice que usted es más que vencedor. Esa es la palabra que Satanás viene a robarle. Esa es la palabra que él quiere quitarle porque no quiere que esa palabra fluya en su vida. Quiere quitarle esa palabra. Porque si usted no tiene la palabra, usted no puede arrebatar las promesas de Dios. Si usted no tiene la palabra, usted no tiene una relación con Dios. Si usted no tiene la palabra en su vida, usted es una persona vacía, es una persona seca, es una tierra desolada. Sin la semilla no hay verdor, no hay fruto, no hay alegría, no hay gozo, hay llanto, hay tristeza, hay depresión. Sin la palabra hay angustia. Y eso es lo que Satanás quiere para su vida. Usted tiene la oportunidad cada vez que asiste a Casa de Mi Gloria, cada vez que usted va a un círculo de amistad, usted tiene la oportunidad de escuchar una palabra de Dios. Usted tiene la oportunidad de apropiarse de esa palabra y hacerla suya y pelearla, no dejar que Satanás se la quite. Usted no puede permitir que Satanás le quite la palabra. ¿Por qué? Porque Satanás quiere verlo destruido. Recuerden que Satanás es un ladrón que ha venido a robar, a matar y a destruir. Vamos por favor a Hebreos 4, versículo 12. ¿Lo tenemos? Ok, Hebreos 4, versículo 12. Aquí tenemos el significado de qué es la palabra. Y lo voy a leer de esta manera. Porque la palabra de Dios es viva, porque la palabra de Dios es eficaz, porque la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos, porque la palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, porque la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Porque la palabra de Dios es poderosa para usted y por eso Satanás se la quiere quitar. Pero entonces, ¿qué pasa si la palabra es tan poderosa? ¿Por qué Satanás viene? Porque usted no la pelea, porque usted no la defiende, porque usted no la hace suya la palabra, porque usted ve el problema, porque usted ve el miedo o porque simplemente usted está bien como está viviendo. Usted está cómodo con una mano exaltando a Dios y la otra agarrando los problemas, agarrando el pecado. Entonces no quiere recibir la palabra y mejor que se la lleve. Génesis 15, por favor, versículos 7 al 11. Traigo varios pasajes. Génesis capítulo 15, del 7 al 11. Vamos a ver aquí una historia que nos muestra que podemos pelear nuestra palabra. Y dice, y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos,
para darte a heredad esta tierra. Jehová le está hablando a Abraham. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, traedme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad. Puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Y Abraham, ¿qué hacía Abraham? ¿Qué hacía Abraham? Las ahuyentaba. Marcos 4:4 nos decía que descendían las aves de los cielos a robarse la semilla. Y cuando las aves de rapiña descendían a robarse la ofrenda de Abraham para Dios, él las ahuyentaba. Nosotros defendemos la palabra que nos ha sido dada. Nosotros peleamos la palabra que nos ha sido dada. Y tenemos otro versículo en Santiago 4:7, donde el Señor nos dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Sometámonos al Señor. Es la única manera en que Satanás huye y nos deja en paz y nos deja esa palabra en nuestros corazones y deja que la palabra crezca y florezca en nuestras vidas, sometiéndonos al Señor. Satanás no va a huir si usted no tiene una vida de oración. Satanás no va a huir si usted no tiene una vida íntegra. Qué bueno que estamos aquí, casi todos somos miembros, ¿verdad? Porque muchas veces pasa esto dentro de la misma congregación. Venimos a la iglesia, creemos que estamos bien con venir nada más y con cumplir. Y olvidamos nuestra vida de oración. Y hay palabras que aceptamos y hay otras palabras que nos dicen que no, esa palabra de Dios no me gusta, no aplica para mi vida. O estoy bien así, que el Espíritu me hable después. Yo he escuchado esos comentarios en todos lados, eso pasa. Entonces nosotros no debemos de ser como este escenario del camino, que reciben la palabra y dejan que Satanás se la robe. Nosotros nos sometemos a Dios y peleamos por nuestra palabra. Amén. Veamos el segundo escenario, el escenario de los pedregales. En Marcos 4:5 estaba el Señor hablando, ¿verdad?, de este escenario. Pero en Marcos 4:16, me gustaría que lo pongan, ¿verdad?, y que lo busquen, es el significado que Jesús nos da. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Estas son las personas que dicen aleluya, gloria a Dios, amén, lo recibo. Y se fueron, se olvidaron. Llegando a casa ya, ¿qué era lo que dijo? ¿Qué fue? Se nos olvida. Pero aquí en el momento nos contagiamos de alegría. Pero dice, más adelante en el versículo 17, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. En el primer escenario vimos que el cristiano deja que la semilla, o la persona, el creyente nuevo, también deja que la semilla sea robada. En este segundo escenario de los pedregales, la semilla es defendida porque quedó, empezó a crecer, empezó a germinar. Pero como no tenía mucha raíz, se seca. En Marcos 4:5 dice que brotó pronto, pero luego se secó porque no tenía profundidad. Desde que acepté al Señor como mi Salvador, obviamente he pasado tribulaciones. Las personas del pedregal, cuando viene la tribulación, dice, ¿dónde está Dios? Y para esto soy cristiano. Y para esto vengo a la iglesia. Si tengo más problemas, si estoy pasando dificultades económicas, si estoy pasando enfermedades. La palabra dice también que el justo tiene muchas aflicciones, pero de todas sus aflicciones les librará Jehová. Él le libra a usted de su aflicción. La palabra dice, sí vas a tener aflicción, pero de todas te voy a librar, dice el Señor. Entonces nosotros recibimos la palabra con gozo, pero nosotros no nos dejamos llevar por el dolor, no nos dejamos llevar por el problema, por la carga, por la falta de trabajo.
Nosotros confiamos en la palabra, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que Él está conmigo. Cuando yo les comentaba, ¿verdad?, que había pasado por un proceso de una cirugía. Pasar por un proceso de una cirugía no es fácil. Para todas las personas que han pasado lo saben. Siempre hay un riesgo, siempre hay un temor. Nadie quiere estar en un quirófano 2 horas. Me dijeron que la cirugía iba a ser sencilla, pues que era un procedimiento que ya lo habían hecho, normal, no te preocupes. Realmente yo no tenía preocupación. Yo confiaba en Dios. Yo descansaba en Dios. Cuando me dijeron que me iban a operar, yo dije, ok, porque tenía que pasar. Entonces dije, ok, y yo estaba tranquila. Llegó el día, yo arreglé todo, llegué al hospital, tranquila, confiando en Dios, dándole gracias porque yo sabía que yo iba a salir bien de esa operación. Estando durante la operación, se complicó la cirugía. Se complicó, yo no me daba cuenta, por supuesto. Estuve con hemorragia, me colocaron 2 bolsas de sangre y llegan a decirle a mi mamá, a la doctora, señora, su hija está mal, la cirugía se complicó, no sabemos qué pasó, estaba algo que no se vio en un ultrasonido, entonces creo que si su hija no deja de sangrar, vamos a ingresarla nuevamente al quirófano. Y iba a ser peor pues el ingreso, porque hubieran extraído mi matriz completamente y me hubieran quitado la oportunidad en un futuro de ser mamá. Pero mi madre, que es una mujer de fe también, le dijo, no se preocupe, ella ya está bien. Ella ya está bien. Ella no se cegó por el problema. Ella no se cegó por la tribulación que había, por lo que decían los médicos. La vamos a ingresar nuevamente porque está complicada. Ella dijo, ella está bien. Eso es descansar en el Señor. Eso es descansar en Él. En medio de la tribulación confiamos en Él. Todo pasa. Todo pasa. No se angustie si ahorita hoy usted está viviendo un problema. No se angustie si usted está sin trabajo. Si hay problemas en su hogar, Dios le dará la victoria a usted. Amén. Dios tiene una victoria para sus hijos. Él nos ama. Quiero que leamos juntos, por favor, Romanos 5:3. ¿Lo tenemos? Amén. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nos gloriamos en las tribulaciones, nosotros no nos rendimos, nosotros no somos como el del Pedregal que vive por emociones, nosotros vivimos tomando decisiones por amor a Dios y permanecemos firmes en su presencia, firmes en nuestro llamado, firmes con nuestro círculo de amistad. No vemos que no tengo dinero para trasladarme al círculo hoy, no vemos que no tengo carro y no quiero subir caminando, no vemos eso, nosotros somos guerreros. Nosotros vamos a donde tengamos que ir por llevar la palabra del Señor, porque creemos que su palabra es real, su palabra es viva y lo vimos. En el círculo de amistad, yo quiero compartir esto sin decir nombres, pero hay personas en mi círculo que admiro muchísimo, que ellos no viven de emociones. Ellos incluso movieron sus clases de universidad, quitaron algunas clases para poder ir a los círculos de amistad. Quitaron algunas clases para poder venir a servir los fines de semana. Eso es vivir tomando decisiones por amor a Dios. Eso es lo que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como líderes debemos de procurar. Pero a veces ponemos primero otras cosas. Veamos ahora el tercer escenario. Los espinos. En Marcos 4, regresamos a Marcos, ¿verdad? Porque ahí estamos, nuestro capítulo central, Marcos 4:7, otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y ahogaron y no dio fruto. Ahora leamos qué dice Jesús de esto en el versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos.
los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí la semilla no es robada. Aquí la semilla no se seca. Aquí la semilla crece. La palabra de Dios crece en su vida. Usted ya está en el liderazgo. Usted ya ha venido creciendo en la iglesia. Pero dice que la palabra dice que se vuelve infructuosa. No da fruto. Hemos crecido en Dios. Hemos crecido en su presencia. Pero ¿sabe qué pasa? A medida que vamos creciendo, va creciendo algo más a nuestro alrededor. Va creciendo la maleza. Va creciendo ese espino que se llega a ser más alto que nosotros, que nuestro amor por Dios. Y entonces viene y nos envuelve y quita la palabra, la ahoga, la seca. Esto pasa en la vida de un creyente que se desenfoca. Cuando hay un desenfoque de su prioridad, cuando su prioridad ya no es Dios. Cuando su prioridad es el círculo, cuando su prioridad es venir a la iglesia, cuando su prioridad es la familia, cuando su prioridad es el trabajo, cuando su prioridad es cantar, cuando su prioridad es danzar. Hay desenfoque. Hay un afán por otra cosa más que por la presencia de Dios. No podemos descuidar la presencia del Señor. La presencia de Dios debe ser el primero en nuestra vida. Debe ser lo primero y lo cantaban hoy. Hoy cantaban de que Él es el primer lugar. Su presencia es nuestro hogar. Si ese enfoque es el adecuado, si usted está enfocado en la presencia del Señor, usted va a dar fruto. Usted va a dar fruto. Si no, usted se estanca. ¿Dónde lo vemos eso? Veámoslo en Juan, capítulo 15, versículo 5. Amén. ¿Lo tenemos? Juan 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que permanece en Dios lleva mucho fruto, pero el que no está dando fruto, déjeme decirle, está separado del Señor. Se ha separado de la presencia de Dios, ha dejado de cuidar ese lugar secreto, ha dejado de orar, ha dejado de buscarle, ha dejado de estar en esa presencia de día y de noche. Se ha llenado de afanes y le ha dicho a Dios, es que tú estás en todo. Hay oro en el camino, hay oro en el carro. No podemos nosotros ser así. Nosotros tenemos que tener citas con Dios. Tenemos que tener encuentros con Él. Y no solo cuando nos invitan a hacer algo, ¿verdad? No solo cuando nos dicen que pasemos al frente. Es todo el tiempo. Para usted dar fruto ministerial, para usted primero dar esos frutos, usted tiene que haber dado un fruto personal. El fruto del Espíritu Santo tiene que ser visto en su vida. La paz, el amor, la templanza. Tenemos que vivir esos frutos del Espíritu Santo. Primera de Reyes 19, del 11 al 13. Les dije que eran varios versículos. Primera de Reyes 19, del 11 al 13. Aquí hay una historia del Señor dándole una palabra a Elías. Elías está pasando por una situación. Elías está siendo perseguido. Hay un afán de él de decirle a Dios qué es lo que está pasando y obtener una respuesta del Señor. Pero, y leamos, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, quebrantaba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego.
y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Elías estaba enfocado. Elías estaba enfocado para saber cuándo tenía que salir, cuándo era el momento de donde estaba la presencia del Señor. El Señor pudo haber estado en el fuego, pudo haber estado en el terremoto, pudo haber estado en el viento, pero no estaba ahí. Y Elías tenía un corazón enfocado. Cuando escuchó el silbo apacible, dijo, aquí está mi Señor. Aquí está. Y le dije que él estaba angustiado también. Él estaba afanado por obtener una respuesta, por preguntar algo al Señor, pero no dejó que ese afán le nublara su corazón al punto de no sentir la presencia de Dios. ¿Qué le quiero decir? Llega un momento que dejamos crecer tanto el espino, es decir, dejamos que otras cosas tomen el primer lugar, que el trabajo, que el salario, hasta creemos que es mejor trabajar más porque ahí me van a dar más ingresos. Y se nos olvida que el que provee es Dios. Él es el que le provee a usted. Entonces, esto va creciendo tanto que usted se endurece su corazón. Usted endurece su corazón. Y usted ya no conoce la presencia del Señor, ya no la disfruta. Simplemente no la disfruta. Vive rituales. Vive de rituales, vive de procesos, pero no de una vida que le sorprenda. No una vida que Dios le sorprenda en su presencia. Entonces, y esto también lo vemos con el ejemplo de Marta, en Lucas 10:41. Que estaba el Señor Jesús en casa de María y de Marta. Ustedes conocen esta historia. Estando ahí la presencia de Jesús en esa casa, una de ellas toma la mejor decisión, postrarse delante de Él, oír su palabra y estar ahí, adorándole. Pero Marta estaba afanada por los quehaceres de la casa. Ella había dado prioridad a la casa, al orden, a la familia. A Dios no. Ahí está Jesús. Qué bien. Yo estoy en otra cosa más importante que estar con Él. Eso quiso decir Marta. Así de simple. Cuando tú sabes que ahí está la presencia del Señor esperando por ti y tú prefieres dar la vuelta para otra cosa personal, entonces tú le estás diciendo a Dios, hacete a un lado. Tengo otra cosa más importante que hacer. Ya no reconocemos su presencia. Y leamos lo que le dice Jesús en Lucas 41. Lucas 10, versículo 41. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marcos 4:4 decía que el Satanás quita la palabra. A María no le iba a ser quitada esa semilla. A María no le iba a ser quitada la palabra, porque María la estaba defendiendo. María estaba en el lugar correcto. María estaba adorando. María estaba escuchando la palabra, recibiéndola y aplicándola a su vida. Tenemos que ser así. Tenemos que dejar a un lado los afanes. Tenemos que dejar a un lado las cosas y siempre buscar esa presencia del Señor. No descuide la presencia del Señor. Veamos el último escenario, que es la buena tierra. Marcos capítulo 4, versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. En la buena tierra la palabra crece, la palabra da fruto, ¿verdad? Aquí la semilla se defendió, la semilla creció, se hizo grande y empieza a dar fruto. Pero antes de que la semilla dé fruto, es más, antes de que la semilla sea puesta en la buena tierra tuvo que haber pasado por un proceso. La buena tierra también pasa por un proceso.
Es un proceso de limpieza, de remover la maleza, de remover su pecado, de quitar todos malos hábitos, de dejar a un lado el viejo hombre. Es el proceso de preparar la buena tierra para la siembra. Usted, para recibir la palabra de Dios, usted tiene que empezar a dejar malos hábitos. Usted tiene que tomar decisiones que transformen su vida. Recuerde que la palabra de Dios es transformadora. La palabra de Dios liberta. La palabra de Dios que rompe todo yugo. Deje que la palabra de Dios actúe en su vida. Entonces, para poder sembrar, primero tuvimos que haber pasado ese proceso de limpieza. Llega un momento en el liderazgo que creemos que ya hemos crecido suficiente. Ya hemos dado fruto. Ya estoy en un círculo de amistad, ya lo multipliqué 2, 3 veces, ya. Estoy dando fruto, ya. Estoy en el ministerio, ya sirvo en los retiros, ya. Disfruto. Y entonces dicen, hay que darle oportunidad a otro ahora. Yo ya di mucho fruto. Hay que darle oportunidad a otro. Y quieren sentarse de nuevo. Quieren sentarse. Y tal vez apenas estaban en el 30% del fruto. Tal vez ni siquiera sabían que aún le faltaba llegar al 60% y al 100%. Usted y yo siempre vamos a dar fruto. Cada día vamos a dar fruto. El Señor no va a hacer una pausa con nosotros. Si nosotros queremos, vamos a dar frutos todos los días. En nuestra vida, frutos con nuestra familia, cambios de actitudes, cambios de vida. Si usted ya tiene una relación con Dios, usted ya no es igual. Yo cambié un montón cuando me vine a los pies de Cristo. Me acuerdo que la primera vez que yo acepté a Jesús y le dije a mi familia, soy evangélica, con mucho miedo, así como que, soy evangélica. A ver cuánto te dura, me dijo mi hermano. A ver cuánto te dura. Son palabras fuertes. Yo no entendía por qué me decían eso. Era nueva totalmente, no conocía nada. Con el tiempo fui viendo por qué lo dicen. Y es que hay muchos que aceptan a Dios y dejan que Satanás le robe la palabra. Hay muchos que aceptan a Dios y dejan que los problemas ahoguen la palabra. Por eso me lo decía. Y como les dije, nosotros no vivimos de emociones, vivimos de decisiones. Y yo decidí que le iba a servir a Él por toda mi vida. Porque si yo no hubiera venido a su presencia, yo no estaría viva, así de simple. A Él le debo mi vida. A Él le debo mi vida. Y entonces yo he dado cambios radicales en mi vida. Al venir a los pies de Cristo, por primera vez le dije a mi papá, te amo. Por primera vez abracé a mi hermano y le dije, te amo. Porque vivíamos peleando todo el tiempo. Tenía 19 años. Yo no sabía qué era decirle eso a mi papá ni a mi hermana. Porque no nos habíamos creado así. Pero la palabra de Dios que les dije, transforma, transforma. La palabra de Dios transforma. La palabra de Dios hace libre. Y yo fui libre de muchas cosas. Y tomé la decisión de quedarme con Él. Y son decisiones de todos los días. Todos los días sufrimos tentaciones, vivimos en un mundo agitado. Pero cada día decidimos serle fiel. Cada día decidimos, aquí quiero estar, tu presencia es mi hogar, Señor. No quiero otro lugar que no sea tu presencia. Nada fuera de ti importa, Señor. Solo tú importas, tú eres el primero. Si tú has estado dando lugar a otras cosas, si tú has estado descuidando la presencia del Señor, yo te invito a que vuelvas a Él nuevamente. Que vuelvas nuevamente a esa presencia de Dios, en donde encuentras paz, en donde encuentras un refugio, en donde encuentras un consuelo, en donde encuentras un abrazo. Vuelve a su presencia, que Él te está esperando. Él quiere mostrarte que tiene más cosas que hacer contigo. Él quiere mostrarte que te quiere llevar a más lugares que tú no te imaginas, porque Él tiene planes para ti. Pero nosotros hemos a veces decidido hacerlos a un lado, sus planes, por nuestros planes.
por nuestros planes, por mi comodidad. Hagamos cambios radicales en nuestras vidas. Dejemos que la palabra de Dios sea de verdad viva en nosotros. Que la palabra de Dios realmente nos transforme. Y la palabra de Dios debe de ser siempre proclamada. Siempre debemos de compartirla. Quiero que leamos Isaías como último versículo. Isaías 55, del 10 al 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Dice que la hace germinar y producir, y que la lluvia no regresa al cielo. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que haré lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. La palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios no vuelve vacía. Él ya dio la palabra. Aquí está su palabra. Aquí están las promesas de Dios para su vida. Aquí está la palabra de Dios que le dice cómo salir de ese problema. Esta es la palabra de Dios. Y no vuelve vacía porque transforma su vida. No vuelve vacía porque usted la agarra, la cuida, la defiende, la hace crecer y la hace dar frutos. Dios ha dado palabra a su vida. Y usted debe de recordar alguna palabra que el Señor le ha dado también. Mediante oraba, mediante pasaba tiempo en su presencia, mediante venía a recibir una prédica. Puede ser que haya alguna palabra que usted le dijo a Dios, no, eso no. No estoy listo para eso. Aún no. Eso no lo quiero dejar todavía. No puedo. Tal vez hoy es el momento en que usted tome realmente esa palabra de Dios, la haga suya y empiece a vivir las promesas de Dios para usted.